Bueno, lo que te decía, la idea es que obviamente todas puedan ir en tiempo y en forma con las entregas, con el avance de los temas, porque es lo ideal, pero por supuesto que primero que eso no sucede ni siquiera en presencialidad, porque tenemos que adaptarnos al nuevo contexto, ¿no?, de la educación superior, que tiene sus propias prácticas y por ahí uno viene de otros ámbitos y lleva un tiempo, ¿no?, adaptarse. Y por otro lado, que estamos en un contexto que la verdad que es muy difícil para ustedes como estudiantes y para nosotras como profesoras. O sea, todos estamos como constantemente adaptándonos a cómo podemos mejorar esta comunicación y brindarles a ustedes mejores opciones, digamos. Lo que sugiero, como decía hace un ratito, es que traten de ir a tiempo, ¿no? Que no retrasen lecturas, que esto, por ejemplo, esta clase la vamos a grabar, la voy a subir a YouTube, se las voy a compartir, traten de ir viendo las clases porque probablemente vamos a compartir ahí explicaciones y consultas que van a ir haciendo todas las compañeras, ¿no? Entonces, por ahí yo puedo hablar de un tema a partir de lo que considero que es lo más importante, pero por ahí con sus consultas puedo ampliar. Lo mismo o sea, este tipo de encuentros también los vamos a pautar. La idea es que no se les junten muchos en la semana, o sea que, no sé, hoy creo que no tenían otro Zoom, otro Meet, pero digo, en la semana tampoco es que tengan todos los días o que tengan que estar pendientes de conectarse de esta manera, porque es muy difícil, como digo, demanda mucha energía, mucho tiempo, y bueno, la idea es que pueda ser, vamos a decir, amigable el tránsito por esto. Este taller, además, es un taller que tiene que ser descontracturado, porque es, primero que tiene formato taller, ¿no? Que es un espacio en donde trabajamos constantemente haciendo cosas con el lenguaje, entonces hay espacio de consultas, de comentarios y hasta de chistes o ¿se entiende?, de contar anécdotas, porque la idea es esto, transitar, digamos, experiencias así con el lenguaje, como leer, extraer información, comentar, lo que sea que diga la consigna, pero también que ustedes vayan de a poco haciendo conscientes esas prácticas, ¿no?, de qué recursos, qué situaciones, digamos, deben afrontar para resolver una consigna, y se vayan conociendo también, ¿no? Y vayan conociendo las posibilidades que tiene una u otra compañera y que por ahí son aportes que ustedes no tenían o no consideraban y les pueden servir para avanzar también a ustedes en su dominio, vamos a decir una palabra, del lenguaje. Pero no te preocupes, o sea, ¿qué quiero decir? Cada una de ustedes maneja su cursada, hay condiciones, por supuesto, de cursadas, hay fechas de entrega, después las condiciones van cambiando y se van actualizando, pero nadie que quiera estudiar y que quiera continuar estudiando con esta carrera va a tener trabas, digamos, en ese sentido. Las dificultades tecnológicas las conocemos y hay diferentes formas de poder superarlas. Por eso tenemos el grupo de WhatsApp, que a mí personalmente no me gusta como medio para clase porque es muy limitado el WhatsApp, pero sí a veces facilita algunas informaciones, algún dato importante que es mucho más inmediato que por ahí mandárselos por el campus. Pero siempre también nos vamos a manejar por el campus virtual, que constantemente es un pedido que hacemos a la provincia, que sea un espacio de internet gratuito, es decir, que a ustedes no les consuman datos, por ahora sí les consume datos entrar al campus virtual, pero es una plataforma, la verdad que estamos muy contentas de poder ofrecerla porque tenemos todo el instituto cargado ahí, ¿no? Todas ustedes y a su vez todas las carreras, todos los años desarrollan actualmente sus actividades a través del campus. Y bueno, es una experiencia distinta que obviamente no reemplaza la presencialidad, pero que bueno, que hay que transitar, ¿se entiende? O sea, no tienen que alarmarse si por ahí no encuentran una información, ya van a llegar. En algún lado va a estar, alguien se los va a responder y van a llegar a ese lugar. Yo por ahí no estoy 100% disponible todos los días, pero cada vez que puedo, o sea, leo y si la pregunta se puede resolver fácilmente, respondo, no tengo problema. Y bueno, y después vamos a tratar de que todas las entregas, por ahí si hay un ida y vuelta en algún trabajo en donde tienen que corregir algo, se realice a través de la mensajería interna del campus virtual, que como le decía una compañera hace un ratito, funciona muy bien.
Otra cosa, hoy les mandé el link por noticias. Según mi conocimiento del campus, les debería haber llegado a todas un mail con la noticia de todo lo que íbamos a hacer hoy. Eso les pido por favor que estén muy atentas, o sea, el correo electrónico es como, en este momento pasa a ser como el lugar así, vas a WhatsApp y al correo por si llegó algo, ¿no? Obviamente que trato de, hoy capaz que les llegó temprano, trato de ajustarme a los horarios de cursada, les prometo que me voy a ajustar más al horario de cursada, pero la idea es que les vaya llegando las noticias para que ustedes tengan la información disponible y puedan, por ejemplo, en este caso, entrar a este Meet a partir de esa noticia, ¿se entiende? Porque les llega el mail, ¿sí? En teoría ustedes, cada una de ustedes, en su correo electrónico con el que ingresan a esta plataforma, o sea, con el que las ingresaron, entran, les llegan, digamos, noticias cuando cada profesor les escribe. Así que en eso estén bien atentas. Sigo admitiendo gente. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, si se animan a charlar de cómo les resultó la actividad de la semana pasada, estábamos medio complicados todavía con el campus virtual, así que bueno, resolvimos por el mail, ya que había dicho que no iba a hacer ninguna clase más por WhatsApp, quise sostener eso, y por eso armamos la consigna por mail. ¿Cómo les resultó? ¿Alguien quiere hacerme algún comentario? Si no, yo ya arranco con algunas observaciones. A mí, hola Carolina. ¿Cómo andás? Bien. A mí, yo lo vi medio a último momento y lo quise hacer como rápido y me resultó, si bien son cosas que hemos visto, como que tenía que refrescar todo como muy rápido. Así que yo creo que si hubiera tenido más tiempo, lo hubiera hecho al día siguiente, ponele, seguramente le hubiera cambiado un montón de cosas. A eso estoy Si yo segura. les propuse hacerlo durante la clase, que tal vez eso no quedó claro, para que ustedes, mientras intentaban resolver, fueran haciendo consultas. Recuerden que esto, lo mismo dije con respecto a este Meet, yo entiendo que por ahí, en la organización familiar, por ahí no pueden estar presentes de 5:30 a 7:30, entonces también tenemos en cuenta eso. Lo mejor siempre es tratar de estar en tiempo y día de donde se realiza la actividad. Si yo les digo vamos a hacer un chat de un trabajo práctico, es mejor estar conectada en ese momento. Ahora, siempre va a estar la oportunidad de retomar eso que se hizo en otro momento. Lo que pasa es que ahí no tenés posibilidad de interactuar. O sea, ya se contestó, se resolvió y si te quedó otra duda, se perdió ahí. ¿Se entiende? Eso es lo que se pierde cuando no se puede estar en el horario, digamos. ¿Y por qué lo ordenamos así en el horario? Porque justamente si no sería un despelote en realidad para ustedes o para mí, se entienden los horarios del día. O sea, el horario de la materia, cuando volvamos presencial, es y entonces está bueno que tengamos esta organización. Yo propongo una consigna que se tiene que resolver en este horario, pero si no pudiste por X circunstancia, o sea, eso es una organización tuya, eh, te perdés, digamos, la oportunidad de esa casi presencialidad o esa comunicación directa en el momento en que resolvés, ¿se entiende? Pero lo pueden hacer cuando quieran. O sea, yo no tengo problema con eso, no soy, en eso no soy flexible. Sí me gusta que hagan las consignas, que vayan tratando de ir avanzando, porque si no después todo junto es muy difícil también. Y a fin de año, supónganse que ustedes dicen, bueno, este taller medio que lo dejo, total, Cato dijo, Carolina, dijo, a mí me dicen Cato, Carolina dijo que podíamos relajar, bueno, no relajen tanto porque no es como llevarse literatura a la secundaria, o sea, te parece que después lo das y es leer un par de cositas y después te querés matar, porque no es tan fácil la materia. Siempre digo lo mismo en clase, digo, no es una materia para llevarse, porque tiene un montón digamos, de complejidades que es mejor ir viendo a tiempo. Y este taller es progresivo, ¿entiendes? O sea, empezamos con cosas más simples y terminamos con cosas más complejas. Si vos querés hacer ese proceso en menos tiempo, y probablemente se pueda, pero es más difícil, básicamente.
Entonces, por eso le decía, no sé quién era María José, me parece que me preguntaba hoy, lo pueden manejar, el tiempo lo manejan ustedes, pero traten, mi consejo es que no se retrasen tanto, porque después se junta todo y ahí sí ya es más complejo. Recibí, o sea, lo que voy a hacer ahora es comentarle las cosas que tengo para decir de los trabajos que recibí, que leí en total creo que 11 o 12 trabajos me enviaron, y todos esos los leí y tengo algunos comentarios para hacer de esos trabajos. Si quieren, también la otra opción es, vamos leyendo consigna por consigna, y solamente voy diciendo, o sea, no es para, si alguien quiere puede tomar nota, porque la idea de ese trabajo, escuchen, un trabajo de diagnóstico tiene que ver con ver en dónde estoy para después ver a dónde llego. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo les decía, resuelvan con lo que saben o con lo que entienden de lo que está escrito. Porque si ustedes van a particular para resolverlo, ¿entienden? No tiene, ¿cómo lo supiste? Te lo dijo otra persona, o sea, no lo sabías en realidad. Entonces, a mí me sirve saber en dónde están ustedes en relación a algunos usos del lenguaje, y a ustedes también les sirve saber. Esto que vos me decías, algunas no me acordaba si las hubiese pensado más, por supuesto, tienen tiempo para tomarse, para resolver, pero la idea es esta, de decir, a ver, ¿cuánto me sale de esto? Me preguntan esto, ¿cuánto sé? Y después decir a fin de año, mirá, me da de vuelta la misma consigna y te la hago de taquito. Esa es la idea. ¿Se entiende? Que ustedes noten una mayor apropiación de saberes, de prácticas del lenguaje, a comparación de cómo iniciaron. Y hay gente, leí trabajos que están impecables. O sea, hay trabajos que están, no noté nada de algún trabajo, ¿se entiende? Están perfectos. Pero también a las personas que ya tienen una buena relación con el lenguaje, que digamos que la materia prácticas del lenguaje o literatura les resultaba amistosa, bueno, lo toman también, el taller es una forma de práctica y vamos a realizar prácticas que son propias del nivel superior, o sea que también va a haber cosas que van a tener cierta dificultad para personas que actualmente dominan muy bien el lenguaje, ¿se entiende? O sea, es un nivel que requiere de ciertas prácticas que tienen su propia complejidad, que eso lo habrán hablado también en otras materias. ¿Alguna otra consulta o comentario? ¿Qué les pareció el texto? Nada, seguimos. Bueno, lo que les voy a decir, de todos los trabajos prácticos, solo uno tenía carátula, que decía agregar carátula, que también, si no la sabían hacer, no pasaba nada porque formaba parte de esto. La verdad es que nunca me pidieron un trabajo con carátula, voy a hacerla como puedo o no la voy a hacer porque no sé hacerla, y ya es una información, ¿sí? Pero un solo trabajo tenía carátula, que nada, me llamó la atención. Después voy a ir por las cosas a corregir. Y después hablamos del texto en general, que en general lo leyeron muy bien, pero bueno, cositas para tener en cuenta. Y que ustedes me interrumpen y me comentan qué les pasa. Uso de mayúsculas. Es una regla ortográfica el uso de mayúsculas muy común, muy usada, la usamos constantemente en la escuela, sin embargo, en la mayoría de los trabajos y algunos usos, no usos, básicamente de la mayúscula. Por ejemplo, repasemos. ¿Se acuerdan cuándo se usa mayúscula, por ejemplo? ¿Quién se anima a contestar esa pregunta? Pasamos ahí, ya me Al pongo... inicio de una oración, Exacto, al inicio de una oración. después de un punto, Después de un punto, o cuando la oración o, inicial inicia con o en mayúscula. los nombres, ciudades. Nombres propios. Y los nombres de las obras son nombres, ¿se entiende? O Sí, sea, por ejemplo, todos los cuentos de Edgar Allan Poe, el listado, son todos nombres. Eso tienen que empezar la primera letra con mayúscula. Bueno, muchas minúsculas que arrancan. Tienen que empezar a prestar atención al uso de las mayúsculas. Yo estoy segura que esto ya lo saben, como dijo ahí Camila, contestó, cuando se usa mayúsculas, perfecta la respuesta, es completa, es eso,
ya lo saben todas, presten atención, para eso es este taller, presten atención. La mayúscula, o sea, ya no hay forma de decir, yo escribo como quiero, no, ahora hay que empezar, hay normas, digamos, que tienen que ver con la comunicación escrita, que como docentes, como futuras docentes, ya tenemos que empezar a manejar, ¿se entienden? En un WhatsApp podemos escribir como queramos, una red social, lo que sea, pero cuando vamos a escribir una consigna, por ejemplo, o vamos a escribir un informe, hay ciertas normas del lenguaje escrito que hay que adoptar y usarlas, porque hacen a la comunicación, ¿sí? Entonces, el uso de mayúsculas es una regla que hay que tener en cuenta. Estoy re seria, nadie va a querer decir nada. No es ningún problema, ¿se entiende? Le estoy llamando la atención porque sé que todas lo saben usar. El tema es que, como nadie te lo corrige nunca, no le prestas atención. Bueno, se los voy a corregir. Así que lo tienen en cuenta, ¿sí? Bien. Las comillas en nombres también. Algunos nombres de cuentos estaban sin comillar. ¿Por qué se ponen entre comillas los títulos de las obras? Porque es el título que otra persona le dio a una obra, ¿se entiende? Estamos como haciendo referencia a algo de otro. Entonces, entre comillas, todas las obras, cuando nombran obras de algún autor, autora, van entre comillas, ¿sí? O en todo caso se puede poner cursiva, por ejemplo, pero en todo el texto se pone en cursiva. Pero hay que diferenciar el título o el nombre del resto del texto. Entonces siempre va entre comillas. La consigna D era la de explicar por qué les parecía que esas personas eran nombradas en el texto. No todas las respuestas, pero muchas respuestas estaban como muy breves, digamos, como que explicaron muy simplemente por qué les parecía, por ejemplo, que nombraba a todos esos, no sé, no me acuerdo alguno, pero a todos esos artistas. Y en realidad había como una explicación para cada uno y después podían hacer una general, pero esperaba un poquito más de la D, que era la de, ¿se acuerdan que era una lista de gente que nombra sobre la cual supuestamente fueron influidos por Edgar Allan Poe? Y bueno, porque tenían, la mayoría era porque tenían afinidad o compartían temas con él. Es un poco más, porque era un autor que, o sea, se entiende que hay toda una literatura que parte de Edgar Allan Poe, que es lo que dice Marcos Mayer. Hay discos enteros dedicados a obras literarias de Edgar Allan Poe. Hay cineastas que dedican toda su obra a ese autor. Entonces no es solamente porque tienen temas en común con él, hay algo un poquito más. ¿Se entiende? Entonces eso, tienen que empezar a escribir, ¿se entiende? A responder lo que se les pregunta. ¿Por qué están esas personas incluidas? Expliquen. ¿Por qué les digo? Porque tendemos a responder, miren, esto pueden tomar nota, la respuesta de examen es un tipo de respuesta en la que solemos pecar de contestarle a la profesora o al profesor. Esto no era un examen, era un trabajo práctico, pero le contestamos a un destinatario, o destinataria en este caso, que sospechamos que sabe la respuesta. Entonces, pecamos de incompletas, ¿se entiende? Porque no escribimos todo lo que podemos decir, sino que escribimos lo que nos parece más interesante porque si le estoy escribiendo a la profesora. Bueno, no. Cada vez que ustedes contestan, salvo que la pregunta les diga que ustedes argumenten o lo que sea, que ahora lo puedo explicar, tienen que imaginarse que la respuesta se la escriben a un destinatario o destinataria que no sabe de qué están hablando y tienen que contestarle de manera completa todo lo que tiene que decir para que se entienda esa respuesta. ¿Se entiende? Eso es fundamental. Siempre que establecemos una comunicación con otra persona, adaptamos nuestro lenguaje, ¿no? Si hablamos con una persona, por ejemplo, que es más chiquita, un nenito, una nenita, hablamos con un lenguaje más fácil para que nos entienda. Después, si vamos a hablar con una persona mayor de tecnología, tratamos de buscar analogías de su mundo para explicarle cómo funciona el celular. ¿Entiende? Bueno, cuando contestamos el examen,
la respuesta de examen, que es un tipo de texto que se estudia, las y los estudiantes caemos en el error de contestarle al profesor o profesora. No, es a un destinatario o destinataria que no sabe. Entonces, si nos imaginamos que quien va a leer no tiene ni idea de lo que le voy a decir, vamos a contestar la respuesta de manera completa. ¿Se entiende? Y eso es fundamental. Siempre que ustedes van a escribir una respuesta en cualquier materia, no solamente en el taller, lean la consigna y digan, si la pregunta es para que ustedes expliquen o expongan un tema, supongan un destinatario que no sabe. ¿Se entiende? Y entonces la respuesta va a ser completa. ¿Cuándo tienen que escribir menos? Cuando le preguntan algo argumentativo, cuando le dicen, ¿y vos qué opinás de este tema? Cuando hay una pregunta en donde apunta al punto de vista, se supone que tanto quien argumenta como quien lee se sabe de qué está hablando. Entonces ahí pones menos información por ahí. Pero cuando exponés, se expone para un destinataria que no sabe nada del tema. ¿Sí? No solamente en esta materia. Recuerden que este taller acompaña todo el resto de las materias, o sea que toda esta información, o sea, ténganla presente, me pueden consultar incluso por trabajos que ustedes tengan que hacer para otras materias, también les incorporo esta información. Supónganse que tienen que resolver una consigna o les piden un informe, que es el texto que ya estamos empezando a ver, lo que sea, lo pueden traer al taller como tema y lo trabajamos, ¿se entiende? Para que ustedes tengan herramientas, porque para eso sirve. Hoy vamos a ver esto, las normas de presentación de trabajos escritos, ahora en breve, porque es lo que estamos analizando ahora de sus entregas. Pero esas normas las deberían empezar a aplicar desde ya en el resto de las materias, ¿sí? Sin que se las pidan. Pero está bueno incorporar esos usos, porque después ya entras a la compu, pones Arial 12, sangría, interlineado y mandás un texto que visiblemente está bien editado y ya se simplifica bastante la información. Bueno, la otra que pecaron de breves, esas 11 personas que me mandaron el trabajo, creo que son 12 igual, es en la última, en la pregunta 2, que tenían que escribir una recomendación. También. La recomendación es un tipo de texto, digamos, de uso bastante habitual, ¿no? Solemos recomendar constantemente cosas, y también por ahí en medios escritos aparecen recomendaciones de películas, de obras, de libros. Bueno, lo mismo que le dije con la D, hay que escribir, ¿me entiende? Recomienden. ¿Por qué hay que leer a Edgar Allan Poe? Y escriban, no solamente, o sea, yo les pedía una cita, por ejemplo, la cita tiene que estar de alguna forma vinculada con el texto. No puede haber una cita pegada así y después salir hablando y no decir nada en referencia a lo que dice la cita, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, el texto tiene que estar siempre conectado, cada una de sus partes, para que sea algo coherente lo que lee la persona que lo recibe. Y fue que interpreto que por responder a la consigna, lo realizaron así, pero bueno, todo esto que estoy diciendo lo vamos a ir, ¿se entiende? Revisitando. En cada una de las consignas va a haber situaciones en donde ustedes van a revisar cómo citan, cómo, cómo incluyen la palabra de otro en su propio texto, cómo lo hacen de manera indirecta, cómo se construye un informe. Todo eso lo vamos a continuar viendo, para eso es el taller. Pero la revolución tenía que ver con eso. Después, una de las preguntas era ¿qué significa la pista francesa? Y en esa pregunta también hubo una variedad de respuestas bastante interesantes. Yo creo que no se comprendió del todo por ahí lo que decía en el texto. Se los quiero comentar solamente para que les quede un poco claro. Y en el texto no está puesto así, yo por ahí agrego alguna información. La pista francesa tiene que ver con cómo Poe se termina convirtiendo en Edgar Allan Poe, porque si hubiese sido por lo que leímos que pasaba en Estados Unidos,
no hubiese llegado a ser lo que efectivamente es hoy en día, ¿no? Que es un referente para todas las artes en general. Y tuvo que ver justamente con que era muy leído en Francia, y fue leído por los que se autodenominaron después los poetas malditos, como Baudelaire, que lo nombra por ahí, que fueron también unos poetas muy populares en Francia en ese momento, y que divulgaron toda la obra de Poe, ¿sí? Como un grandísimo escritor norteamericano. De hecho, Baudelaire escribió una biografía en la que dice que justamente como que los norteamericanos son tan brutos que no se dieron cuenta que tenían un gran valor ahí y que no lo supieron aprovechar, no lo supieron ver. O sea, como que usa también a Poe para criticar a los norteamericanos. Y otra cosa que no lo dice el texto, lo dice medio, no lo dice claramente, que esto yo se los agrego, pero para que ustedes entiendan qué es esto de la pista francesa, tiene que ver con que en esa época existía una ley de copyright, de derecho de autor, pero que era muy difícil de hacer cumplir con literatura. Entonces, Poe se hizo muy, muy popular y reconocido en Europa porque no pagaban derechos, ¿se entiende? O sea, él, por ejemplo, escribía, vieron que dice que escribía en diarios. Entonces, él escribía un cuento y lo publicaba en un diario. Y lo único que cobraba por ese cuento era esa venta que hacía un diario por primera vez. ¿Se entiende? Y después se daba a conocer esa obra, circulaba y llegaba, por ejemplo, a Inglaterra. Y la obra después era recontra popular, la leía todo el mundo, hola Agustina, era re popular, pero claro, Poe no veía un peso de eso. ¿Se entiende? O sea, en Estados Unidos él era pobre, de hecho murió pobre y borracho, Poe. ¿Qué les quiero decir? Que la pista francesa tiene que ver con que esos franceses porque llegó su obra a Europa, esos franceses que recuperaron su obra fueron los que en cierta forma lo convirtieron en lo que es hoy en día también, en un referente de la literatura, ¿sí? Porque fueron los que lo leyeron y lo valoraron, más que nada. Les voy a contar otra cosa y ya me entusiasmo con Poe, es uno de mis autores favoritos. Cuando, no sé si ustedes leyeron La carta robada o Los crímenes de la calle Morgue, me parece que esos fueron los que más pusieron que no los habían leído. O, a ver, no estoy leyendo, voy a leer el chat. No escucha nada, nadie. Bueno, me avisan si alguien dice algo que leyó de Poe. La carta robada, Los crímenes de la calle Morgue y el asesinato de Mary Roger. ¿Alguien leyó alguno de esos cuentos? Yo leí, hola, ¿cómo andás? Yo ¿Cómo andás, leí La Nancy? Casa Robada, estaba muy bueno. Porque en Bueno, sí de terror mucho no me gusta más de los misterios y eso, pero de terror no tanto. Bueno, ¿qué te acordás de la carta robada? ¿Qué podrías contarle a tus compañeras? Y bueno, lo que Brevemente. sí, bueno, que un policía viene a buscar la ayuda del investigador porque habían robado una carta de como si fuera de unos reyes, ponele, no eran reyes, pero bueno, algo así. Entonces, bueno, vino a buscar porque con toda la policía y con todos los métodos de la policía que este investigador, este detective tenía, que tenía un cargo que ahora no me estaría acordando, no podía lograr encontrar la carta esa que involucraba a 3 personas esa carta. Y el hombre el que la había robado, era alguien conocido por el dueño de la carta, vendría a ser. Entonces, Perfecto. sí, venía más o menos. Entonces vino a ponerle, a pedirle ayuda a este detective para que él lo ayudara. Y entonces él le explicó todo lo que había hecho, el policía lo que había hecho para que buscaba abajo de la silla, abajo como de las mesas, de las camas, como que había revuelto todo como si fuera algún caso de otra cosa. Y entonces él, mientras tanto, él lo miraba y como pensaba. Y a la final termina siendo que la encuentra en el lugar menos esperado, y la encuentra el detective, porque la policía jamás la encontró a la carta.
Entonces, él le pidió al policía que le pagara si él le encontraba la carta, que él le iba a pagar. Bueno, entonces dice, haceme el cheque que yo te doy la carta de última. Y bueno, y fue así. Y la carta estaba en un lugar visible, que era en un tarjetero, no sé qué. Y bueno, y a la final la termina encontrando este investigador, algo que los policías en sí no pudieron encontrar. Más o menos. Perfecto, lo contó Nancy al cuento, la carta robada, lo contaste perfecto. Gracias. Perfecto, no te faltó ni un detalle. El cargo del policía que no te acordabas se llamaba el prefecto. El prefecto. El prefecto. Y él era el detective, es un detective privado, exacto, Auguste Dupin. Exactamente. Muy bien, qué memoria, por favor. Mirá, pues yo me lo acuerdo porque vivo hablando de eso, pero vos que lo leíste. No, pero me gustó, por eso te digo, igual que Los Crímenes de la Calle Morgan, que ese más o menos no me acuerdo, pero sé que es un cuento que es de misterio y me gusta también. Sí, que es un mono al final. Sí, sí. ¿Por qué son tan importantes esos tres cuentos? Porque lo dice ahí Mayer, porque son los que inauguran la literatura policial. No existían, nadie había escrito un cuento policial hasta ese momento. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el detective que más conocemos de la literatura? Pensemos. Cualquiera me lo puede contestar. Nancy también. ¿Cómo se llama el detective más famoso de la literatura? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, exactamente, que es un autor creado por Arthur Conan Doyle, que es un inglés. Bueno, Arthur Conan Doyle nunca se hizo cargo de que él había leído a Poe, pero es muy parecido Sherlock Holmes a A Auguste la forma Dupin. de investigar de Dupin. Es exactamente el mismo personaje, solo que Dupin es francés y, Claro. Sherlock no. y Sherlock Holmes es inglés, pero es el mismo personaje que digamos, lo recrea, vamos a decir, o lo tributa Sir Arthur Conan Doyle y creó al detective más famoso de la literatura, que es Sherlock Holmes. Pero bueno, sale de ahí, de esos tres cuentos de Edgar Allan Poe, que es además la teoría del cuento. O sea, ustedes en la didáctica de prácticas del lenguaje probablemente estudian teoría literaria, digamos, y en lo que es la teoría del cuento, ¿qué definimos por cuento? La definición de cuento es de Poe. Él empezó a escribir estos cuentos y en un momento escribió un texto crítico sobre literatura en donde define cómo hay que escribir un cuento. Y después de eso se dice que es el padre del cuento moderno. Cortázar, tomo acá porque algunas pusieron a Cortázar como que no era argentino. Es argentino. Nació accidentalmente en Bruselas, pero es argentino. O sea, su familia es de Argentina, vivió no toda su vida, casi toda su vida vivió en Europa también, pero bueno, es uno de los escritores más importantes de Argentina. Eh, Cortázar es uno de sus traductores más importantes. O sea, uno de los primeros trabajos de Cortázar en Europa fue traducir toda la obra de Edgar Allan Poe, y en general las versiones en español que leemos de los cuentos de Poe son traducciones de Cortázar. Bueno, y me perdí, no sé qué iba a decir de los autores, pero ha influido, digamos, en la mayoría de las cosas que leemos en la actualidad. Algo Claro, porque decía que no era argentino, que en todo lo que buscábamos decía como que no era argentino, que era como un traductor, no sé qué, pero que no era argentino. No, sí, Cortázar nació, sus padres, cuando él nace, que fue, no me acuerdo en qué año nació, en el 20 y pico, eran, no sé, poner embajadores en Europa, y él nace, así dice siempre la biografía de Cortázar, nació accidentalmente en Bruselas, por eso lo digo, pues siempre dicen como que nació accidentalmente, porque estaban ahí los padres, porque estaban como yéndose por la guerra, no me acuerdo qué pasaba. Y después se vinieron acá a Argentina y él vivió toda su infancia, todos sus cuentos de niño, digamos, son en Banfield. Después se fue a vivir bueno, vivió en Capital un tiempo, después se fue a vivir a Mendoza, dio clases en la Universidad de Cuyo, volvió a Buenos Aires y después de ahí se fue a Europa y ya casi no volvió más, digamos. Pero es un autor argentino. Pero, bueno, toda esa lista, ¿no?, de autores que aparecían ahí en el texto son influidos por este escritor.
Y bueno, el autor del artículo ya dijimos que es Marcos Mayer, y creo que no me quedaba ninguna otra, poquitas observaciones. ¿Qué opinan? Poco para decirles. Después las respuestas estaban en general bien, algunas tenían, por ejemplo, revisen más autores que otras, o sea, algunas respuestas de autores están incompletas, después yo les voy a pasar, tendríamos que ir viendo una por una y respondiendo, pero después si quieren podemos pasar en limpio cuántos autores hay en total, cuántos autores son argentinos, o sea, pasar las respuestas bien. Igualmente recuerden que la idea es que ustedes mismas se corrijan, se entiende que ustedes revisen esto y se vayan dando cuenta de esto. Lo de Cortázar, por ejemplo, si les dijeron que no era argentino, ya saben que sí lo era. Bueno, lo de la pista francesa espero haberlo explicado un poquito más claro, que como está por ahí en el texto, pero lo pueden completar. Bueno, y lo de las mayúsculas también, si quieren lo revisan. Obviamente que esto a mí ya me queda esta entrega y la idea es esta, compararnos, pero para bien, ¿se entiende? No diciendo, mirá, sino viendo, sí, avancé, esto ahora me apropié de esto y ya lo puedo usar, no tengo dudas de que esto se trabaja así. Bueno, yo ahora les iba a mostrar, si me esperan un momentito, miren que tengo que buscar acá, el trabajo, el de normas, el texto que les dejé ahí adjunto en la clase. Bueno, voy a empezar a compartir una pantalla y me pueden interrumpir, chicas, con confianza, me comentan lo que quieran. Hola, Hola. yo quería preguntar si los trabajos que te entregamos o sea, yo puedo sacar una foto al papel o directamente entregártelo por mensajería, digamos. Vos, Por WhatsApp. claro, no, por WhatsApp no, siempre vamos a priorizar, bueno, me parece que se va a cruzar alguien por atrás. Se agacha, Mica, que entra en mi casa. Ven, esto pasa también. Los trabajos, o sea, yo prefiero que me los envíen por mensajería interna del campus virtual. En caso de que a vos se te complique, me lo pueden mandar por mail también, ¿sí? Pero no por WhatsApp, porque por WhatsApp los pierdo, ¿sí? No, claro, mi pregunta es si yo lo hago en un papel Y me pueden mandar con una lapicera. foto, sí, Sí. sí. Ah, bueno, genial. Pero escúchame, ¿para quién Sí, está? Jessica. sí, sí, sí. Lo que están viendo en pantalla, ¿están viendo la presentación? Sí, Yo estoy presentando algo, bien. Esto, más allá de, ahora yo voy a ir aclarando en Sí, cada sí. cosa qué se puede hacer qué se puede hacer en papel, digamos, y qué es para hacer solo en la compu. Pero muchas de estas cosas ya las pueden tener en cuenta para cuando escriben a mano, porque también estas normas rigen para la escritura a mano, ¿se entiende? Estos son normas para la presentación de trabajos escritos que se aplican a trabajos tipeados en computadora o a trabajos hechos a mano, pero hay sangría, por ejemplo, podés dejar en la hoja de la carpeta. ¿Se entiende? sí, sí. No sé, bueno, el interlineado ya te lo marcan los renglones. El tamaño del título, por ejemplo, lo pueden diferenciar, aunque lo Sí. hagan con lapicera. ¿Se entiende? O sea, eso, digo, empezar a incorporar esta idea de que como futuras docentes tienen que incorporar la formalidad del lenguaje. Y entonces Bueno, hay cosas que ya es de a poquito, ¿se entiende? Pero yo se las voy a ir marcando porque después van a ver que todas las personas que han pasado por mis clases saben todo esto y lo valoran porque realmente lo usan muchísimo, es una cosa importante, que no lo aprenden bien nunca y después cuando tenés que hacerlo realmente te acordás de tus profesores del pasado y decís cosas indebidas. Entonces lo vamos a aprender y la idea es que a pesar de que se los pidan o no en el resto de las materias, ustedes también lo incorporen. Hay algunas profesoras y profesores que se los van a pedir, les van a decir usen las normas de presentación. Y hay otros que no les van a decir nada, pero mi consejo es que las usen. Y entonces ya incorporan una práctica que después les aseguro que les simplifica todo. Yo, por ejemplo, van a ver ustedes que casi todos son iguales en esto.
No se escucha, profe. No se escucha nada. Ah, pero está muteado igual el micrófono. Tiene el parlante apagado. El micrófono. Ahora sí se escucha, pero ella tiene el micrófono apagado. Claro, sí, lo tiene muteado. Ah, ahí lo volvió a apagar. Ahí volvió. Abandonó, me parece a mí. Ahí lo volvió a apagar. Ahí hable. Le escribimos por el WhatsApp porque quedó ahora sin nada. Ahí escribió ella. Fíjate que ahí escribió ella. Ah, genial, gracias. Listo. Dice que esperemos un cachito, chicas. Que ya vuelve. Sí, espero que llegue antes de 7:30, tenemos psicología. Ajá. Chicas, ¿de filosofía tenemos grupo? Ahí está preguntando solo en el grupo. No, todavía no tenemos grupo. Grupo de WhatsApp no. Mañana tenemos virtual con ella. Yo creo que sí, que ya nos tocaría. Yo supongo que sí, también. Porque filosofía tuvimos la semana pasada, no la otra. Meet, me parece. ¿No? Claro, sí. Sí, Sí, porque en el horario de ella creo que tenemos con, ¿cómo es que se llama la otra? Eh, Ay, no me acuerdo el nombre. Psicopedagogía. Con Mariel, me parece. Ah, no, los viernes con Mariel. ¿Cuándo, chicas? Que tengo acá anotado. Ah, claro, mañana viernes. Mañana jueves. claro, mañana es jueves. Claro, mañana jueves Jueves en el horario. tenemos pedagogía y filosofía o algo así.
Sí, sí, exactamente. Mañana tenemos filosofía y pedagogía. Hola chicas, ¿me escuchan? Ahora sí. Volví por Sí, te el escuchamos. celu. Bueno, sí, ya vi que terminan 19:30, voy a terminar a las 19. Eh, Vuelvo a compartir. Este texto es el que está cargado en la clase, en la actividad. Está ahí, yo ya lo veo. Bueno, me tendría que sacar el auricular porque me escucho. Sí, total no anda, ¿no? Esto. Bueno. Tenemos entonces normas para la presentación de trabajos escritos, que lo que les decía es que también se puede tener en cuenta para los trabajos hechos a mano, ¿se entiende? O sea, porque en realidad son normas que tienen que ver con cómo se organiza la información visualmente para que quien lee ese texto le resulte más accesible. Bueno, el tamaño del papel es el tamaño, digamos, sugerido es el A4, que por ejemplo, si ustedes usan cuadernillo, las hojas del cuadernillo de 80 páginas o de 50 páginas son A4. Y A4 es el tamaño habitual de las hojas de carpeta. Después, cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Después tenemos el tipo de letra y tamaño, que ahí puede haber un montón de letras divinas, pero las dos que se recomiendan según las normas APA son Arial, que es una que suele aparecer directamente ni bien abrimos, digamos, un Word, que es la imprenta común, o Times New Roman, que es también una letra muy simple, que la diferencia que tiene en este caso, por ejemplo, este texto que ustedes están viendo, tiene, está escrito en Arial, y la Times es un poquito más terminada, digamos, tiene otras terminaciones las letras, pero son las dos letras, digamos, aceptadas por las normas APA, que son las que determinan un montón de estas cosas, para la presentación de trabajos académicos. Y el tamaño es 12, que por ejemplo en Arial yo suelo bajarlo a 11. ¿Qué letra va en 11 o en 12, dependiendo de lo que nos guste, más grande o más chiquito? Todo lo que es el cuerpo de los textos que presentamos, ¿no? O sea, respondo una pregunta, por ejemplo, pongo 1, guión, y toda la respuesta a esa pregunta está en 11, supónganse, o en 12. Ahora, por ejemplo, un título, una consigna, un subtítulo, ya puede variar el tamaño. Y entonces visualmente mostramos que el cuerpo, o sea, la mayor cantidad de texto, está en un tamaño y lo que es otra información va a estar en otro. Fíjense que el título principal tiene que estar en la misma letra en 18 puntos y centrado. El primer nivel de subtítulo, o sea, supónganse que tengan un subtítulo que después va a incorporar otros, va en 16, o sea, un punto menos que el título. Y el segundo nivel de subtítulos va en 14, ¿sí? Todo eso, si ustedes no lo conocen, yo ahora me dicen y lo puedo mostrar, puedo abrir un Word y lo puedo ir haciendo y mostrándoselos. Mientras tanto lo voy leyendo, como ustedes prefieran. El interlineado también se marca ahí en el Word, que está dentro de lo que es el párrafo, y es una línea y media, que en esto que yo les estoy mostrando también hay un interlineado de una línea y media. ¿Para qué? Para que haya diferencia entre una línea y otra de texto dentro de lo que estoy escribiendo y permita también un fácil acceso de la lectura. Alineación justificada quiere decir que de los dos lados llegan hasta el mismo punto. Que a ver si en esto lo tengo, sí. ¿Ven? Esto, por ejemplo, es justificada. ¿Ven? Que corta exactamente en las mismas líneas. Bueno, espaciado doble entre título y subtítulo, ¿no? O sea, cuando hay un título y después empieza un texto, hay que dejar dos espacios.
y entre subtítulo y párrafos, entre párrafos ningún espaciado, o sea, el mismo que normal, enter y el mismo. Y entre subtítulo y párrafos, también doble espaciado. Esto después lo vamos viendo, ¿eh? La sangría es el espacio que se deja desde el principio del papel hacia adentro, un poquitito. Que por ejemplo, ven acá hay una sangría, porque ven que esta letra se va más afuera, entonces acá yo estoy dejando una sangría. ¿Qué indica la sangría? Indica que cambia el párrafo. Es una información visual que nos indica que empieza otro párrafo, ¿sí? Si el texto arranca en el mismo margen que la otra letra, es un punto seguido que solamente quedó abajo el punto porque se me terminó el ancho del papel. Pero si la letra empieza un poquito más adentro, visualmente le indico a mi lector o lectora que cambié de párrafo, ¿sí? Por eso se usa sangría. Los márgenes, en general en las hojas de cuadernillo ya viene un margen izquierdo, no es necesario que en el escrito dejen márgenes de todos lados, pero si lo van a presentar tipeado, es de 2,54 de cada lado, superior, inferior, izquierdo y derecho. Acá, por ejemplo, tienen información acerca de cómo presentar una carátula, que también lo pueden empezar a aplicar en el resto de las materias. Fíjense que tienen cada uno de los elementos que tiene que aparecer, por ejemplo, nombre de la institución, Instituto Superior de Formación Docente número 98, el título del trabajo, ¿no? Si tiene un título o el número del trabajo práctico tanto, nombre de la materia, quiénes son las autoras o autores del trabajo, o sea, sus nombres, el nombre de la profesora o profesor, y al final, centrado, lugar y fecha, Chascomús, tal día. Fíjense que ahí también vamos nominando el tamaño que tiene que tener la letra en esa carátula. 14, 18, 16. Bueno, ahora yo voy a ir a un Word y se los voy a mostrar. Y piensen que esto tiene que ver en el texto escrito, por ejemplo, un 18 es el ancho más o menos del renglón, para que se ubiquen. Entonces, si lo están haciendo a mano, el título principal va del tamaño casi de una línea a otra del renglón. Y después van calculando, ¿no? El 12 es el tamaño de la letra común. Hay personas que tienen la letra más grande, bueno, lo van midiendo, pero siempre tiene que haber una lógica, porque todo esto del paratexto que les decía hace un ratito, tiene que ver con información visual que le brindo al lector o lectora de mi texto para que encuentre más fácil la información. Ya acelero para mostrarles el Word. Referencias y bibliografías se presentan siempre en orden alfabético. O sea, todos los autores o autoras que ustedes buscan tienen que estar por el apellido y en orden alfabético, ¿sí? Diferenciando libros, de artículos, de revistas digitales, páginas web, bueno. Para citar, si la cita es breve, o sea, si la cita tiene menos de 40 palabras, que son menos de 3 renglones, se incluye adentro del texto. Venís en el texto, vas a incluir una cita, abrís comilla, la cita, y al final aclarás como aparece acá, quién es el autor, el año, la página de donde sacás la cita. Pero si es más extensa que 40 palabras, necesariamente va en párrafo aparte. Se saca del texto, se corre el margen hacia adentro y se reduce el tamaño de la fuente o de la letra, como es este ejemplo. ¿Lo ven al ejemplo? ¿Ven? Este sería el texto, dice, argumenta Blecher sería el tamaño 12, ¿no? De la letra. Blecher es el autor, el año. Y esta es toda la cita que está un poquitito más chiquita la letra, pero fíjense que el margen de esta palabra a esta palabra aumentó. Y entonces visualmente le anuncio al lector o lectora que voy a introducir una cita. ¿Sí? Bueno, y por último, la forma de cómo incluir al final de cada trabajo la bibliografía que se consultó para realizarlo. En este caso es para citar libros y para citar libros en formato electrónico, bueno, todas las versiones que pueden aparecer, pero siempre es apellido y nombre, la inicial del nombre del autor o autora, después viene entre paréntesis el año, después en cursiva, que esto también lo pueden hacer en
a mano, o sea, diferenciar la letra de alguna forma, si hago la letra ya inclinada, a esto lo pongo derechito, pero de alguna forma diferencio el título de la obra o del artículo, la ciudad de la edición, que no es el país, sino que es Buenos Aires, La Plata, México, la Ciudad de México, Barcelona, de donde sea el texto. Y ahí tienen un ejemplo. Goleman, Daniel se llama, en el año 2010 escribió un libro que se llama Inteligencia Emocional, y yo tengo una versión que se publicó en Barcelona por Editorial Kairos. ¿Sí? Muchísima información, ya sé que es mucha información, pero lo pueden empezar a aplicar de a poquito, ¿sí? Dudan de cómo tienen que presentar algo, de cómo tienen que escribir algo, ya saben que cuentan con esta información en este texto que lo tienen ahí cargado en el campus virtual. Rápidamente voy a abrir ahora un Word. Un segundo, ya sé que ya las dejo para la otra clase, solamente voy a compartir un Word para que ustedes vean dónde está todo lo que yo fui diciendo, ¿sí? Un poco, y un poquito, cualquier cosa, y comparto este. Bueno, ahí ya veo que les aparece. Esto es un Word, ¿no? Si ustedes tipearan, si lo tienen que hacer en celular, prefiero que lo hagan a mano. Para la compañera que hoy me dijo que tenía que hacer todo en el celu, no te compliques, prefiero que lo hagas a mano y me mandes foto. Pero si tienen compu, Listo, Caro. empiecen a practicar esto que les va a venir bien. Miren, yo acá escribí cualquier letra, ¿no? Vamos a hacer que bueno, no voy a hacer que lo acepte porque me va a decir que es un error. Acá arriba, ustedes ven todo lo que yo voy apretando, sí. Ven, acá están los nombres de las fuentes, de las letras. Ven que ya casi naturalmente las primeras que le aparecen es o Times o Arial. Seleccionamos, ¿no? Lo que escribimos, yo ahí escribí cualquier cosa, ¿no? Y le pongo Times, ya me cambia el tipo Times, o Arial, que es la que estaba en el texto que les estaba mostrando, ¿no? Acá, en este cuadradito, es donde está el tamaño de la letra. Yo les dije que tenía que ser en 12, la Arial queda media grande en 12. Yo a veces la uso en 11 también, ¿no? Pero eso es, la normativa dice 12, así que ustedes con que la usen en 12 va a estar correcto. Y después, cada vez que tienen que cambiar un título, lo que sea, por ejemplo, el título que va en 18, es seleccionar y se cambia de ahí, ¿sí? Para justificar, o lo que sea el párrafo, ven, estaba en fuente y ahora me paso a párrafo. Tenemos, por ejemplo, este es para el justificado, que ven que ya tiene el dibujito, no sé si, no creo que lo vean, pero tiene ya el dibujito, a ver si lo agrando un poquito. No agranda eso. Tiene ya el dibujito de un texto que llega a los dos lados parejo, el justificado. Pero si no, pueden también abrir acá y les aparece una ventana que dice párrafo y ven alineación, que es lo que dice en el texto que yo les pasé, justificada. Puede ser izquierda, derecha, centrada, justificada elegimos. Ven que yo ya tengo puesto, porque lo tengo predeterminado, como dice acá, la sangría en primera línea de 0,5, que es lo que dice ahí en el texto que les pasé, que tiene que tener. Y en este caso el espaciado y el interlineado no lo tengo predeterminado, elijo y ahí ya se despliega una ventanita y aparece 1,5 líneas o doble, que era lo que se nombra en el texto. No va a explotar ninguna computadora si se ponen a jugar con esto. Practiquen, agarren cualquier trabajo que hayan hecho para las materias anteriormente y practiquen, pónganse a hacer normas APA, que les va a venir muy bien, y a su vez lo tendrían que aplicar, digamos, a todas las presentaciones, ¿sí? Esto es todo por hoy. Esta clase era justamente para empezar a mostrar algunas cositas que quiero que tengan en cuenta.
La clase que viene ya vamos a arrancar con una consigna nueva de lectura y de lectura, pero bueno, empiecen a tener en cuenta a partir de ahora ya estas cuestiones como para empezar a presentar trabajos con las normativas que se exigen para el nivel superior. Para eso es la clase de hoy. Esto en general, en presencial también lo trabajo en las primeras clases, porque sé que a ustedes les viene bien para las otras materias, y cuando tengan dudas me preguntan, ¿sí? Y yo no tengo problema en contestar. Voy a poner esto para escucharlas. Si alguien quiere agregar algo, una pregunta, y si no ya las libero. ¿Se escucha? Sí. El trabajo de Alan Poe, ¿hay que volver a hacerlo si está mal o algo? No, por ahora no. Lo vamos a retomar y ustedes lo van a corregir. Ahora no, que todavía no vimos todo lo que habría que ver. ¿Se entiende? Como para que ustedes hagan la entrega perfecta. La idea es que ustedes tengan esto y después se lo comparen con hasta dónde llegaron. ¿Se entiende? Bárbaro, listo, sí. Gracias. Eso es una moto acá porque por mi casa. Sí, sí, Así perfecto. estamos. Bueno, chicas, perdonen, les hablo acá. Muchas gracias por estar. Gracias a vos. No duden en consultar, mandar, me distraigo escuchándome, mandar por el grupo si tienen dudas, o sea, siempre que se puede, lo resolvemos. Anímense ustedes a contestarse también. Siempre mantengamos, obviamente, un trato respetuoso, por más que no estemos de acuerdo o algo, por ahí expresar el desacuerdo, pero tratemos de tratarnos bien para que dure el grupo. Y bueno, nos vamos a manejar siempre por el campus, así ustedes saben que la información está ahí. Y si alguien tiene alguna dificultad, me avisa y nos manejamos por mail. ¿Se entiende? Pero si no tienen problemas, hacemos por campus. Listo. Bueno, Bárbaro. muchas gracias por su Gracias. presencialidad virtual. Gracias. 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 Nos vemos, chicas, se pueden desconectar. Yo Adiós. ya corto la grabación y la Chau, subo. chau, nos vemos.